Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Señor y Dios, te agradecemos en esta noche por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú sigas trabajando, forjando a cada uno de nosotros, nos animes. Podamos, Señor, gozarnos de servirte, de predicar de una manera correcta, de una manera bien tu palabra, dejándonos usar por ti para que tú seas el que te lleve la honra y tú seas el que conviertas corazones. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, anteriormente estábamos viendo qué era predicar. Estuvimos viendo en este sentido de qué era... Buenas noches. Estábamos viendo en ese sentido de qué era predicar y estuvimos viendo la importancia de hacerlo con pasión, la importancia de hacerlo con al final estuvimos viendo de hacerlo con nuestra propia voz. Cada uno tiene su forma de predicar, no se trata de repetir copias de un solo predicador. Si bien si predicamos de manera expositiva, nuestras predicaciones en cierta manera se van a parecer, porque se usa el mismo estilo, pero ya cada quien le da su sabor ya sea de su forma de hablar, en su forma de decir. Estuvimos viendo también que a predicar con pasión o con denuedo no implica gritar, porque algunos les enseñan que hay que gritar y que eso es pasión, no necesariamente. Algunos con su forma calmada de ser, se muestra su pasión. Se ve cuando están apasionados, a pesar de que son calmados. A otros sí, se les nota la pasión de una manera muy franca, diferente, muy agitada. Entonces, todo eso es importante a la hora de presentar una predicación, porque no estamos dando una clase. Inclusive yo aquí me muevo más diferente a cómo me muevo allá. No estamos dando una clase, no estamos dando un discurso de motivación personal. Estamos predicando la palabra de Dios. Entonces hay una forma de hacerlo. Luego, vamos a ver un punto importante que es la dependencia del Espíritu Santo. Vamos ahí a Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. Hechos 1, 7 al 8. Hermano, Abimael. 1, 7 al 8. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Bien, este texto nos habla de la llegada del Espíritu Santo con un propósito: ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y habla definitivamente que se requiere poder. Se requiere de ese poder. No se puede ser testigo de Cristo sin ese poder, sin el Espíritu Santo ahí adentro. Bueno, más que allá adentro, la otra vez estaba viendo en teología sistemática, cuando hablamos de que el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón, no habla exactamente de una, como diríamos, permanencia, como si fuera algo físico, sino más bien entabla una relación, habla de entablar una relación estrecha. A eso se refiere con morar, que de hecho usa la palabra morar y no la palabra vivir. Son dos palabras en griego, y la idea de morar es hacer una casa, un hogar. La idea de vivir es venir y quedarse como en un departamento o algo así. Entonces, habla de esta necesidad. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bien,
Pedro estaba predicando en ese momento y dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando en ese momento. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones al momento de predicar es uno de los aspectos más misteriosos de predicar. Es algo que no producimos nosotros, que no tiene nada que ver con nuestras habilidades, no tiene nada que ver con nuestras capacidades. Es misterioso. Nadie sabe exactamente cómo es que la unción del Espíritu se genera al momento de predicar, pero uno puede saber lo que no es. O sea, uno puede saber cuándo realmente Dios nos está usando, aunque no puede explicar cómo lo está haciendo, pero uno definitivamente puede saber cuándo definitivamente estamos subiendo al púlpito, no con miedo, sino no estamos siendo usados. O sea, lo entendemos bastante bien y yo creo que lo hemos sentido. La unción no tiene que ver con lo externo, sino con la actividad peculiar del Espíritu en el predicador al momento de predicar. Algunas personas porque gritan y porque vociferan y hacen movimientos bruscos a la hora de predicar, pueden tener la idea de que están siendo usados por el Espíritu Santo, y no necesariamente. No tiene que ver nada con esa euforia, tiene que ver con algo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestro corazón y que al mismo tiempo está haciendo en las personas, y puede no ser algo visible en nuestra forma de actuar, en la forma de presentarnos. O sea, puede que no estemos gritando y saltando y haciendo movimientos, simplemente Dios llega, el Espíritu llega, hace un trabajo en nuestro corazón y se impacta a la hora de predicar. Y uno no sabe exactamente cómo se produce, pero es importante que esté allí. Entonces, 1 Corintios 2:4. En 1 Corintios 2:4. Miguel. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Muy bien. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del poder del Espíritu. Debemos anhelar ese poder. A veces pensamos que lo que hace efectiva las predicaciones es un excelente entrenamiento, que nos hayan entrenado en elocuencia, en lo que sería oratoria, nos hayan entrenado bastante bien hasta en psicología, pero eso no produce cambios efectivos en la vida de los oyentes, ni siquiera en nosotros mismos. Debemos anhelar ese poder, que nosotros nos presentemos allí sabiendo que no van a ser nuestra sabiduría de palabras, sino el poder del Espíritu Santo. Entonces debemos anhelar ser usados para bendición del pueblo de Dios. Lucas 4:18. Lucas 4:18, hermano. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bien, vienen dos verbos que son importantes: proclamar, pregonar. Cristo es el ejemplo perfecto de alguien que tenía el Espíritu Santo al momento de predicar. De hecho, eso daba, aparte de que él mismo es Dios, daba aquí un ejemplo de qué es lo que es necesario para predicar con poder: la presencia del Espíritu Santo. Entonces es muy importante anhelar esa presencia. Es algo que no se trabaja en el sentido de no es algo que se produzca por leer libros, no es algo que se produzca por esfuerzo privado, es algo que es parte de adentro, de Dios hacia adentro de nosotros y de ahí hacia afuera, hacia las personas. No es algo que uno pueda decir, estas son las técnicas que ustedes tienen que hacer para tener ese poder.
No hay así como que una cosa, una lista de técnicas de lo que sí tienen que hacer. Hay unas cosas que tenemos que ver para que no carezcamos de ello. Así hay cosas que uno dice, si uno hace estas cosas, uno va a ir al frente y va a carecer de ese poder. Eso sí hay. Pero de lo otro no es así como que una lista de técnicas. Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Bien, dice, básicamente está hablando de la necesidad que los apóstoles tenían del Espíritu Santo. Ese era el requerimiento básico. El predicar con eficacia requiere la capacitación del Espíritu Santo. No hay duda de eso. Ya les hemos visto en semanas pasadas qué es predicar y ya estuvimos viendo que prediquen con fuerza, que prediquen así, que prediquen acá. Pero eso queda corto si no se tiene la capacitación del Espíritu Santo. Se necesita eso. Entonces, con esto, ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo a la hora de predicar? ¿Algunas ideas? ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para predicar? Para no predicar nuestras propias ideas, ¿no? No predicar nuestras propias ideas. Y para que también haya, o sea, en los oyentes también haya la educación. Para que el oyente sea edificado. Básicamente empezaríamos por ahí. A la hora de predicar, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, no a la hora de predicar y a presentarnos al frente. ¿Qué es lo primero que hacemos antes de pararnos al frente? Orar. Y vamos a predicar. Y vamos a necesitar entender el significado del texto. Esto es lo primero que necesitamos hacer. Vamos a agarrar un texto y necesitamos entender qué significa el texto. Usualmente, si tienen esa opción, no digo que es mala, pero siempre la podemos usar en un mal lugar, tener comentarios bíblicos en casa. Los comentarios son buenos. Es bueno ver que, especialmente los comentarios exegéticos, es bueno saber qué significa el texto según los eruditos. Es bueno. Pero es un error enorme cuando a la hora de querer entender el significado del texto, en lugar de ir a la ayuda de Dios, vamos a la ayuda del comentario. Y vamos al comentario, y si por alguna razón el comentario está equivocado en el contexto general, ya nos amolamos ahí. Salmos 119, 18 y 34. Salmos 119, 18 y 34. No sé quién es. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Bien, me gusta mucho el primero. Abre mis ojos. Esa es una necesidad. Abre mis ojos. En realidad, cuando nos sentamos a predicar y aunque ya tengamos un texto en nuestra mente, llega a nuestra mente, al corazón ese texto y abrimos las escrituras y empezamos a preparar nuestro mensaje,
definitivamente vamos a necesitar que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Que lo podamos mirar desde la perspectiva de Él, no desde la perspectiva nuestra, porque a veces lo que hacemos es abrir el texto, como vimos al principio, y lo que hacemos es ver qué yo puedo predicar del texto, y empezamos a buscar qué cosas predicar, y no nos fijamos en qué es lo que Dios quiere que yo predique del texto, que no necesariamente vaya a ser distinto, pero a veces es determinante. ¿Qué es lo que el texto dice en sí? ¿Qué es la base para lo que yo pueda predicar? Porque recuerden que no se trata de agarrar un texto y sacarlo de contexto y hacer una predicación. Se trata de ver qué decía el Espíritu Santo en su momento a través de ese texto. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen. De hecho, ese texto está hablando de cuando Cristo va con los discípulos, me parece que son los de Emaús, y van caminando y no entienden las escrituras y Él les tiene que abrir el entendimiento. En realidad, en verdad sí necesitamos ser diligentes en preparar nuestro estudio. Sí necesitamos sentarnos, sí necesitamos leer, sí necesitamos todo eso, pero definitivamente sería muy presuntuoso nada más hacerlo en dependencia de nuestros conocimientos, en dependencia de nuestra lectura, de nuestro conocimiento previo, de nuestra preparación. Entonces sí necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que entendamos exactamente qué es lo que tiene que ver con ese texto. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 7 y 15. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, responsabilidades de Timoteo. Estudiar. Responsabilidades de Timoteo es estudiar, pero también necesita que Dios le dé entendimiento para hacerlo bien. Es bueno estudiar y sería muy, inclusive contrario a las escrituras, sentarnos, agarrar un texto, o más bien no sentarnos, sino agarrar un texto y pararnos frente a la iglesia a querer predicar ese texto, pensando que el Espíritu Santo me va a guiar en ese momento a dar el bosquejo. No queremos decir que no lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero lo que sí muchas veces va a resultar de esas experiencias es que no vamos a llegar con un propósito definido y vamos a presentar quién sabe qué cosa. Y de repente la gente no nos va a entender. O sea, sí es importante sentarse, armar el bosquejo, es importante a veces, de vez en cuando, leer un comentario para ver qué dice el texto, pero siempre, siempre con la conciencia de que necesitamos del poder de Dios para estar ahí y hacerlo bien y entenderlo bien. Debemos estudiar, debemos leer y hacer nuestro trabajo, pero debemos pedir a Dios que nos abra el entendimiento. Así que, ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? En primer lugar, para entender el significado del texto, del pasaje. Segundo, para preparar el mensaje de manera adecuada. Todo esto es, si se fijan, previo a que ya nos presentemos ahí al frente, aunque esto incluye todo esto, está incluido en esto. Segundo, para preparar el mensaje de manera adecuada.
Se requiere trabajo cuidadoso para estructurar el sermón, para poner el énfasis en donde debe estar el énfasis, poner los puntos de equilibrio donde debe de estar el punto de equilibrio, inclusive para elaborar la invitación. Cuando llegamos al final del servicio, ¿qué es lo que vamos a invitarle a la gente? Pero esto ya está estructurado desde arriba. Entonces, ustedes van a ver que es difícil a veces poner las ideas en orden, poner los puntos en orden. A veces queremos pensar que un texto va de corrido, agarramos un capítulo de un libro y va de corrido, cuando no nos damos cuenta que inclusive podemos agrupar ideas de ese pasaje en un punto, otras ideas en otro y otras ideas en otro. Se puede. Entonces nos cuesta trabajo ese equilibrio. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan. En realidad, el hacer una predicación es un trabajo. O sea, ustedes, los que lo hayan hecho, ustedes creo que también hayan, cuando le toca por allá lejos, es un trabajo. Sentarse, estudiar el pasaje, armar el bosquejo, luego ya van viendo que sus puntos de repente no suenan lógicos y los ponen así, entonces tener que mover los puntos para que queden lógicos. Ya se dieron cuenta, este pasaje me pegó a mí, así que lo pongo o no lo pongo. Todo eso, todo ese trabajo es ineficaz sin la ayuda del Espíritu Santo. Uno tiene que sentarse y, Señor, empezar por lo primero, Señor, ayúdame a entender el texto. En segundo lugar, Señor, ayúdame a prepararlo para que quede de una manera adecuada, para que el énfasis esté donde debe de estar el énfasis, para que los puntos secundarios queden en su punto secundario, que no termine predicando de un texto los puntos secundarios y el punto medular del texto ni lo toqué, porque eso puede pasar, que el texto está hablando de una cosa y está hablando de otras cosas secundarias y nosotros nos centramos en esas cosas secundarias y la esencia del pasaje lo dejé. O lo traté, pero lo traté como un punto secundario y un punto secundario lo traté como un punto esencial y fundamental del pasaje y terminamos en un desequilibrio total. Y también, ustedes saben, cuando se hace la predicación, se ha comparado la predicación como un vuelo. Su introducción es el despegue. Y algunos en el despegue se caen, otros despegan bien, y otros despegan bien y durante el vuelo empiezan a tambalear y empiezan a tener muchas bolsitas de aire y luego se caen a la mitad del vuelo. Pasa. Y lo más trágico que nos puede pasar es haber hecho un bonito despegue, un bonito vuelo, y de repente ya en la conclusión nos dejamos caer así, y se estrella el avión así bien bonito. O aterrizamos todo mal y terminamos todos golpeados. Eso sería una tragedia para un piloto, que hizo todo bien menos el final. También en la invitación necesitamos, Señor, ayúdanos a hacer la invitación adecuada. Que yo pueda invitar a las personas a decidir lo que tú quieres que decidan. Que pueda terminar bien. De tal manera que, por ejemplo, imagínense a alguien que está en un vuelo y ya voy a aterrizar. Ya que va a aterrizar, vuelve a ir para arriba y da otra vuelta y ya voy a aterrizar. Se han dado cuenta de predicadores que ya casi acaban, pero no acaban y siguen sin acabar y están dando vueltas antes de terminar. Ya cuando termina la gente está fastidiada y ya quieren que el predicador se calle y ya no deciden. Ya nada más, ya dejan que oren y se van. Entonces, eso nos puede pasar si no le pedimos ayuda al Espíritu Santo para terminar bien.
La otra es para predicar el mensaje con libertad y eficacia. Ya que tenemos el mensaje, ahora sí ya lo preparamos, Dios nos ayudó a tener el texto, entender bien el texto, Dios nos ayudó a estructurar bien nuestro mensaje. Es tiempo de presentarlo y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque alguien ha puesto o ha comparado el púlpito como una sala de parto. Ahí vas a tener el bebé y ahí se puede hacer todo un desastre. Ustedes, si se han parado aquí, bueno, Carlos y Miguel se han parado aquí al frente y ver la congregación. Cuando era virtual no había mucho problema, pero ahora ver la congregación, observar personas que nos conocen, especialmente es fácil predicar en una iglesia donde no nos conocen, pero en una iglesia donde nos conocen, donde nos han visto desarrollarnos, impone. Si está nuestra familia, impone como que un granito más. Está nuestra familia, están nuestros amigos, nos conocen y uno puede llegar a tender a tener miedo o puede llegar uno a no querer tocar ciertos temas porque conoces a alguien de la iglesia que es así o porque te conocen que en el pasado fuiste así y nos da mucho temor. Puede suceder que prepares algo muy bueno y regreses frustrado porque a la hora de pararte sentiste que no hiciste lo que tenías que no dijiste lo que tenías que decir. Que te paraste ahí al frente y habías hecho un bonito sermón, un buen bosquejo, pero a la mera hora viste a la congregación y se acabó todo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que eso no nos pase. Que Él nos dé el valor para, ahora sí que soltar, como dicen ahí, soltar la sopa. Efesios 6, 19 y 20. Efesios 6, 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Y se acuerdan de predicar con denuedo? Es predicar libre de cualquier atadura. Es llegar al púlpito y orar porque nos dé las palabras precisas, las ilustraciones adecuadas, nos permita presentar los argumentos y ser librados del temor. O sea, si lo que la palabra de Dios dice ahí, lo tengo que decir, aunque como dice ahí por ahí, pise callos, o aunque yo mismo tenga que reconocer, en el pasado lo hice, ahora ya no, pero en el pasado lo hice. Necesitamos pararnos con confianza, con seguridad, pero no es con una seguridad arrogante, es con una seguridad que viene del Espíritu Santo, de que yo me estoy parando allí y voy a pedir a Dios por las palabras precisas, porque uno también tiene que saber, nos da miedo decir lo que no tenemos que decir. Por las ilustraciones adecuadas. Hay predicadores que se matan en la ilustración. Me acuerdo de un predicador que queriendo ilustrar un punto terminó quemando a su familia. O sea, terminó diciendo cosas de su familia que no necesitaría la congregación oír. Y pasa. Entonces necesitamos del poder del Espíritu Santo para las palabras precisas, las ilustraciones precisas y que nos dé confianza. En Gálatas 5:22.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego sigue la templanza y por ahí. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos dé genuino amor. Ya vimos que es importante predicarles con fuerza, pero también es importante predicarles con amor. ¿Se acuerdan que vimos de ese personaje de esa iglesia que les predicaba del infierno, pero que lo hacía como que lo estaba disfrutando, como que me gusta que se vayan al infierno? Y vamos a necesitar de amor, de suficiente amor como para presentarnos al frente. Me acuerdo de una instrucción que muchas veces les he dicho. Nunca vamos al púlpito para tratar asuntos personales. Nunca, nunca, nunca. O sea, que me hizo alguien enojar, nunca me paro al púlpito y ese mismo día predico contra esa cosa que provocó esa persona. Nunca. O sea, sí debo de tener el suficiente amor como para en algún momento tratar, si es un problema generalizado, tratarlo, pero nunca, nunca, nunca usar el púlpito para cuestiones personales, riñas, para, como diríamos, mirar a la gente como gente que me cae mal y quiero que cambien para mí. No. Uno tiene que ir al púlpito y tener suficiente amor para que se muestre. Que se muestre ese amor. 2 Corintios 6:11. Segunda Corintios 6:11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Bien, nuestra boca se ha abierto, nuestro corazón se ha ensanchado. Necesitamos del poder del Espíritu para ser sinceros, ser honestos, hablar la verdad. Necesitamos hablar la verdad. Tener ese valor de decir lo que la palabra de Dios dice, aunque eso nos duela, y nos duela a todos como congregación. O sea, inclusive si tenemos que decir algo y no decir así como que yo sé que pasa en otra iglesia. No, si está pasando en nuestra iglesia, tener sinceridad, decir lo que tenemos que decir y decirlo bien. Se va combinando. Pedimos a Dios por las palabras precisas, el amor que necesitamos y la honestidad. Tener el corazón dispuesto para decir la verdad. 2 de Pedro 1:21. Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Necesitamos del Espíritu Santo para tener la convicción de que lo que vamos a hablar es la palabra de Dios. Esa convicción que viene de que vamos a exponer lo que es suficiente para que ellos cambien. Todo esto es, si ustedes se fijan, esta última, necesitamos predicar con libertad y eficacia, es los momentos antes de pasar al escenario. La primera, necesitamos entender el significado del texto. Eso es, en privado, en casa. Preparar el mensaje de manera adecuada. Eso es, en privado y en casa. Pero ya estoy por pasar al frente. Necesitamos pedir ayuda a Dios, que nos dé las palabras necesarias, que nos dé amor, que nos dé una sinceridad, honestidad en nuestra boca y que nos dé la convicción de que lo que vamos a presentar es la palabra de Dios. Entonces, eso es prácticamente, inclusive al momento de orar. Vamos a orar, leemos el pasaje, vamos a orar. Y ahí, Señor, te pido que me des las palabras precisas. Te pido, Señor, que me des amor por mis oyentes. Te pido, Señor, que me des sinceridad, honestidad, que me des convicción. Eso es casi al frente.
sino unos instantes antes de pasar, en el momento de empezar. Entonces, no sé si se han fijado que algunos predicadores empiezan así. Dame, Señor, las palabras precisas, dame, Señor. Y después pasan a presentarnos las historias de la chancla vieja, de la zorra no sé qué, y el texto no tenía nada que ver con... Pero bueno, ¿para qué más necesitamos al Espíritu Santo? Ya estamos arriba. Estas tres tienen que ver con nosotros. Ahora viene algo que tiene que ver con ellos. A lo mejor tienen la idea. Y ahí ya la pongo en... Todo esto tiene que ver con mi preparación, con mi presentación. Y ahora necesitamos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Los corazones están abiertos. El convencimiento en las personas. ¿Sí? Para que la palabra obre con poder en los que escuchen. Necesitamos del Espíritu Santo para que nuestra predicación obre eficazmente en los corazones de nuestros oyentes. Van a notar que podemos tener técnicas para que la gente pase. Inclusive podemos intentar forzarlos a pasar. Pero los cambios que produce nuestra habilidad nunca van a ser permanentes. Las transformaciones que se producen por causa de nuestras habilidades personales, técnicas de psicología, lo que sea, nunca va a producir un cambio de corazón. El cambio de corazón viene porque el Espíritu Santo obró en nuestros oyentes. Y eso no lo puedo producir yo. Ninguno de nosotros puede producir eso. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que lo produzca. Y puede que su predicación sea la más, diríamos, simple de todas las simples, comparada con los grandes predicadores que hay en nuestro país, pero el Espíritu Santo es poderoso y puede hacer que esa predicación simple llegue a corazones y los impacte y transforme vidas. Eso nunca lo podremos saber, pero necesitamos el poder del Espíritu. Si estudiamos bien la teología bíblica, nos vamos a dar cuenta que da lo mismo el talento que tengamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, podemos ser muy talentosos, pero sin el poder del Espíritu Santo no somos nada. Podemos no tener muchos talentos, pero en el poder del Espíritu Santo se pueden producir grandes cosas para honra de Dios. Entonces, hemos visto 4 cosas por las cuales necesitamos el poder del Espíritu Santo a la hora de predicar. Necesitamos, 2 tienen que ver con nuestra preparación, que Dios nos ayude a entender el texto y que Dios nos ayude a preparar bien el mensaje. 1 tiene que ver con los momentos antes de predicar. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y 1 tiene que ver con la gente que nos va a escuchar. Necesitamos que Dios obre en sus corazones. Ya bueno, no es tanto para terminar, pero sí el tiempo. Es curioso, cuando no hay nadie en WhatsApp, en Zoom, creo que dura más tiempo la clase. Porque si ahorita entrara Jonathan, yo creo que se viene. Se cae y rápidamente se acaba. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué cosas pueden impedir que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas? El pecado. El pecado. En 1 Corintios 12:11. Carlos, si puedes leer 1 Corintios 12:11.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien. ¿Cómo reparte el Espíritu Santo los dones? Como Él quiere. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo no está sujeto a reglas. Él decide lo que es mejor para la iglesia. Pero eso no quiere decir que sea caprichoso. Podemos ver algunos elementos que suelen estar presentes cuando Él no actúa en alguien. Él puede decidir usar al hermano o a ti o a Miguel o a mí. Lo puede decidir. Pero sí vemos en la Biblia que hay veces que hay cosas que podemos decir definitivamente no va a obrar en nosotros. Si están esas cosas, no lo va a hacer. El Espíritu Santo se refrena cuando el predicador no considera su ayuda como indispensable. Eso es lo primero que hace. ¿Qué puede impedir que nosotros mismos no consideremos que sea necesario? Un predicador puede caer en la trampa de la seguridad debido al tiempo que lleva predicando o debido a las notas de agradecimiento que recibe. El predicador puede caer en una de esas dos trampas. Lleva tantos años predicando que ya se sabe los pasajes. Ya hasta se puede pasar al frente sin notas porque ya predicó esos pasajes alguna vez. Ya no se sienta a orar, ya no se sienta a pedir el poder de Dios, ya sabe mucho. Entonces no va a ser el caso de creo que ninguno de nosotros, pero probablemente esperemos llegar a muchos años de vida y si llegamos a los 80, podemos caer en ese proceso. El otro es que con poquito estudio, por alguna razón, se juntó nuestra habilidad para platicar, para exponer, y a alguien le gustó. Y a uno le gustó, a otro le gustó, y llegan personas y nos dicen, estuvo muy bonita su predicación, pastor. Y nuestros pies se elevan del coche, se elevan del piso, y ya pensamos que no es necesario. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Bien. Miguel. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Sí, el maldito. El que pone propiamente sus propias habilidades como su fuerza. Entonces, tener muchos estudios, muy buena preparación, tener la personalidad, porque hay algunos que tienen la personalidad de predicador, hasta hacen la pancita. Entonces tienen esa personalidad y de eso se agarran para predicar. Bueno, el Espíritu Santo no va a obrar en él. A lo mejor produce una muy buena predicación, hermano, pero los cambios que produce no son permanentes.